La puerta principal crujía cada vez que alguien se acercaba, un sonido áspero y agónico que parecía lamentarse desde algún rincón olvidado de la casa. Había un aire denso impregnado en cada pasillo, una atmósfera cargada de presagios que mantenía la respiración contenida. La gente murmuraba sobre aquella vieja construcción rodeada de árboles retorcidos, llamándola el sitio más seguro porque, según las historias locales, en su interior no ocurría nada malo. Pero los lugareños solían bajar la voz cuando terminaban esa frase, como si temieran nombrar aquello que realmente podía estar al acecho tras las ventanas polvorientas. Algunos decían que la casa había pertenecido a un hombre que desapareció sin dejar rastro, otros hablaban de un accidente inexplicable que cubrió las paredes de manchas imborrables. Sin embargo, todos parecían coincidir en algo. A pesar de su fama de santuario, aquel lugar tenía un latido oscuro que no era visible a simple vista, pero se manifestaba en cada crujido, en cada escalón roto y en cada puerta que se negaba a abrir sin forcejeos. Se contaba que, bajo el techo de aquella casa, el tiempo parecía detenerse. Quienes entraban decían que los relojes marcaban la misma hora eternamente, como si un vórtice siniestro se tragara los minutos y los convirtiera en nada más que un eco perdido en el vacío. Hubo un grupo de adolescentes que se atrevió a pasar una noche entera encerrado en las habitaciones superiores, convencidos de que todo formaba parte de una leyenda local diseñada para asustar forasteros. Llegaron llenos de risas y comentarios incrédulos, negándose a aceptar que algo más grande y siniestro pudiera acechar allí. Pero al amanecer, cuando el primer rayo de sol atravesó las grietas de los ventanales rotos, solo uno salió corriendo, palideciendo, con las manos temblorosas y los ojos perdidos en un terror tan grande que era mejor no interrogarlo. Después de ese suceso, nadie supo nada más de los otros. Hay quienes juraron haber visto sombras moverse tras los cristales en las noches sin luna, como si un grupo de figuras siniestras caminara sin rumbo por esas estancias silenciosas, buscando una salida que nunca encontraban. Aquel que logró escapar balbuceaba que la casa le había hablado. Decía que escuchaba una voz gutural, como un susurro atrapado en la garganta de algo muy antiguo, emergiendo de las paredes. Murmuraba que realmente no estaba solo, aunque cada uno de sus amigos hubiese desaparecido por pasillos diferentes. Todo parecía interminable y repetitivo, subían escaleras que volvían a llevarlos al mismo corredor, atravesaban puertas que conectaban con habitaciones ya vistas, un laberinto retorcido que retumbaba con lamentos. No había señales claras ni ventanas que ofrecieran una salida real. Lo que se veía desde dentro, a través de los cristales, era un mundo distorsionado, nebuloso, como si se observase ciegamente un universo distinto que parpadeaba sin definirse. Y, al fondo de ese corredor infinito, se alteaba un cuarto en el que se sentía algo observándolo todo, un ente que esperaba, silencioso y sumamente paciente. Con el tiempo, la historia de husmear en la casa se convirtió en una prueba de valentía para los jóvenes del lugar. Se retaban unos a otros para cruzar el umbral y permanecer al menos unos minutos en la oscuridad claustrofóbica de las habitaciones. Muchos aseguraban que, tras cerrar la puerta de entrada, escuchaban un latido lento y profundo, como si la misma estructura estuviese viva y palpitaran los muros con un corazón de otro mundo. Al principio, se oían risas nerviosas y burlas, pero esas risas se apagaban apenas se internaban más. Cada paso sobre las tablas desgastadas desprendía un crujir diferente, semejante a huesos fracturándose bajo el peso de algo que deseaba romperse. Nunca había forma de saber cuando las luces parpadeaban por la antigüedad del cableado o por la presencia de algo más, algo que disfrutaba jugar con quienes se atrevían a merodear demasiado tiempo. Cuando la noche caía, la casa se transformaba en un mausoleo de resonancias inquietantes. Ventanas que se mantenían firmes durante el día se abrían con chirridos agudos en la penumbra, dejando que una brisa helada atravesara el salón principal lleno de muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Esas sábanas se hinchaban como espectros, flotando y moviéndose casi con vida propia, mientras las cortinas, rasgadas por el tiempo, se mecían simulando rostros deformados que vigilaban cada paso de los intrusos.
Entonces se oían golpes suaves, tal vez de alguien buscando ayuda o tal vez de algo que pretendía atraer la curiosidad hacia un rincón más recóndito. Sin embargo, la leyenda de que aquel era el único lugar seguro pervivía en los murmullos de la comunidad. ¿Por qué razón esa reputación se había cimentado con tanta fuerza? Decían que durante una gran tormenta, hacía décadas, varios habitantes se refugiaron en la casa esperando que la vieja estructura los salvara de la furia de la naturaleza. La gran tormenta rugía con relámpagos interminables y vientos capaces de arrancar árboles de raíz. Según se contaba, dentro de aquel recinto no cayeron goteras y no se sintió ni el más leve temblor. Fue como si la casa, por un extraño designio, hubiese sellado todo peligro en el exterior. Pero los sobrevivientes que escaparon después jamás hablaron abiertamente de lo que vieron o escucharon ahí dentro. Sus ojos se oscurecían cuando alguien preguntaba y, sin pronunciar palabra, negaban con la cabeza antes de alejarse con prisa. Algo vieron, algo demasiado perturbador como para nombrarlo. Y así se consolidó la idea de que ese lugar proporcionaba una protección imposible, pero a un precio ignoto, silencioso y posiblemente espantoso. Años después, un joven llamado Raúl llegó desde lejos buscando un sitio donde quedarse. Sus ahorros eran escasos y la gente del pueblo mencionó, con una mezcla de desprecio y compasión, la existencia de aquella casa. Alguien le susurró al oído que no se acercara, pero otros le comentaron que jamás había sido vendida, y que, si de verdad necesitaba un techo, ese era el único lugar donde podría alojarse sin gastar ni una moneda. Convencido y desesperado, Raúl decidió probar su suerte. Encontró la llave en una maceta rota junto a la entrada, un pedazo de metal oxidado que encajaba a duras penas en la cerradura principal. Forzó la puerta y entró, aspirando un aire que se sentía contaminado de polvo y algo más difícil de describir, un olor a tiempo rancio, casi como la sensación de que se respiraba toda la memoria atrapada de quienes habían osado habitar esas paredes anteriormente. Durante sus primeras horas en la casa, Raúl sintió una calma infranqueable. Era cierto que los ruidos existían, pero los atribuyó a la vejez de la estructura y al viento que se colaba por cada rendija. Se repetía que no había nada que temer, que las historias eran exageraciones de mentes sugestionables. Durmió el primer día en un colchón raído que encontró en una de las habitaciones traseras, con las ventanas bloqueadas por tablones. Sin embargo, al anochecer, despertó empapado en sudor, oyendo unos golpeteos persistentes que no logró ubicar. A veces venían del techo, a veces de la puerta y, en ocasiones, parecían surgir dentro de su propia cabeza. Comenzó a ver reflejos fugaces en los espejos cubiertos de mugre, un rostro que no era el suyo, un atisbo de cuerpo que se deslizaba detrás, sin dejar rastro. Su confianza empezó a tambalearse, comprendía que tal vez la casa albergaba algo más, algo que vigilaba sin descanso. Mientras exploraba los corredores, notó que, cada vez que intentaba regresar a la habitación donde dejó sus poquísimas pertenencias, la ruta parecía transformarse. Unas escaleras que habían estado a su izquierda aparecían ahora de frente, las puertas no conducían al mismo sitio de antes. Fue imposible ignorar el pánico, estaba atrapado en un tramo que no respondía a la lógica de la casa real. Pisó un escalón que se hundió con un crujido punzante, y un grito ahogado rasgó el aire. Raúl no podía decir si aquel clamor nacía de su propia garganta o si el lugar se burlaba de él con ecos imposibles. Con cada segundo que pasaba, las sombras parecían más largas, se arrastraban por las paredes, se curvaban como dedos que se extendían para atraparlo. Difícil saber cuánto tiempo transcurrió, pues los relojes marcaban una hora indescifrable. La penumbra se volvió interminable, y Raúl caminaba en círculos, tropezando con muebles antiguos y cayendo repetidas veces. Sentía que la casa respiraba, que su aliento surgía de los rincones, cargado de un hedor añejo y penetrante. Pensó en huir, pero no encontró ninguna salida coherente, la puerta principal parecía haberse esfumado, o al menos no estaba donde él la recordaba. Cuando intentó correr hacia un ventanal, las tablas del piso crujieron con furia y lo hicieron retroceder, como si advirtieran que tal osadía solo precipitaría algo peor.
Vio un ligero parpadeo al final de un pasillo, una luz tenue, casi imprecisa, que invitaba a acercarse con la esperanza de hallar una diferente forma de escapar. Sin embargo, sus pasos fueron lentos, cada uno acompañado del martilleo de su corazón. Las paredes comenzaron a temblar, como si contuvieran algo a punto de emerger. De pronto, sintió un gélido soplido en la nuca. Se giró, sobresaltado, pero no percibió a nadie, solo el pasillo vacío. Sin embargo, una voz mínima resonó, un susurro que parecía cargado de una risa ahogada en la oscuridad. Quiso gritar, pues la presencia de esa entidad intangible era innegable, envolviéndolo, acechándolo desde cada rincón. Toda la casa se convirtió en un laberinto de habitaciones que aparecían y desaparecían, multiplicadas como un espejo que se fragmenta una y otra vez. El poco valor que le quedaba se deshizo en un temblor incontrolable de sus piernas. Sentía un frío en el pecho que le atenazaba la respiración. Su mente repetía con insistencia una sola pregunta: ¿dónde está el lugar seguro? Se suponía que aquel era el único refugio, la única protección contra cierto mal indefinible, pero cualquier rastro de seguridad se había convertido en su peor tortura. En un momento de lucidez, creyó reconocer la puerta principal. Avanzó con decisión, pero al abrirla descubrió otro corredor oscuro, interminable, lleno de sombras. Y las sombras empezaron a moverse, a retorcerse en formas imposibles, proyectando figuras aberrantes con rostros plutónicos, como si algo escondido bajo la piel de la realidad se manifestara. Sintió que los pies se le hundían en un suelo blando, casi pantanoso, mientras el sonido de un latido grave retumbaba directo en su cabeza. Un zumbido agudo se colaba por sus oídos. Cada paso era un suplicio, sin garantía de que alcanzaría un lugar distinto. El terror se anclaba profundamente en su alma, paralizándolo por momentos, haciéndolo presenciar breves visiones de otros que habían sido atrapados antes. Podía ver miradas desorbitadas, bocas abiertas en un grito mudo, manos extendidas que suplicaban auxilio. Era como si la memoria de todos los desaparecidos llenara los rincones con su dolor perpetuo. Trastabilló y cayó de rodillas. Sintió la adrenalina forzándolo a levantarse, a buscar algún rastro de luz que lo guiara a la libertad. Pero la casa cerró filas a su alrededor, comprimiendo, cubriendo cualquier vía de escape con su arquitectura cambiante. Un rumor profundo resonó entonces, como si un ente gigantesco habitara el sótano, o quizá mucho más abajo, en las mismísimas entrañas del edificio. Era un retumbo rítmico que aumentaba de volumen, y junto a él se percibía el arrastrar de algo pesado, algo con un aliento hirviente que contrastaba con el ambiente helado. Fue entonces cuando Raúl se dio cuenta de que estaba perdido irremediablemente. No había lógica, no había explicación, no había forma de saber si aquel lugar permanecía en el mundo real. La casa había extendido sus raíces como un parásito, envolviéndolo en un espacio que ya no conocía salida. El eco de un quejido se escuchó desde uno de los cuartos contiguos. Raúl, sumido en un pánico desesperado, quiso retroceder, pero una fuerza intangible lo empujó hacia esa puerta entreabierta. Su mano temblorosa la empujó lentamente, y al hacerlo, se encontró de golpe en la penumbra atroz. Había una luz agrisada, lo suficiente para ver cuerpos quietos, pegados a las paredes con expresiones de horror petrificado, rostros consumidos por el pánico eterno. Sus manos se aferraban a la nada, ojos sin vida clavados en un infinito que jamás les otorgó piedad. Sintió que su garganta se cerraba, y cuando dio un paso más, la puerta se cerró tras él, sellándolo en un encierro absoluto. Allí terminó toda ilusión de salvación. Afuera, la casa permanecía en silencio, como si festejara su última conquista. Un escalofrío pareció encogerse entre los tablones, y la sombra que cernía sobre la estructura aumentó su densidad, embargando la noche con una oscuridad que cubría cada centímetro de la tierra. Ya no hubo gritos, solo un mutismo abismal que dio paso a su siguiente fase: esperar. Esperar por el próximo incauto que creyera en la engañosa promesa de que, detrás de esa puerta crujiendo como un ente vivo, podía hallarse el único lugar seguro. Si te gustó el video,
por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.